Como bien lo mencionaba Pastor Michael, el título de esta clase es Teología Precisa y Doxología Profunda. La importancia de conocer a Dios bíblicamente para adorarle correctamente. Y fue a W. Tozer que dijo lo siguiente: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. Y es que el concepto o la concepción de quién es Dios, lo primero que viene a nuestra mente acerca de quién es Dios, va a impactar cada aspecto de nuestra vida. Es decir, no va a haber ni un área de nuestra vida que no esté influenciada por la realidad y por el concepto que tengamos acerca de quién es Dios. No existe tema más importante que conocer a Dios, no existe realidad más relevante para la vida del creyente e incluso para la vida del incrédulo que saber y conocer quién es Dios. Y no hay realidad con más implicaciones eternas que conocer quién es Dios que se ha revelado en Jesucristo. Y para el creyente es crucial. Para el creyente es crucial conocer quién es su Dios, quién es su Padre, quién es su Señor, conocer y contemplar la palabra de su Maestro, ver las llagas de su Salvador, conocer la gloria de su Rey. Y de hecho Jesús afirmó en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pablo oraba por los colosenses ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 9, diciendo, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y lo que nos presentan estos versículos es que no hay lugar para la ignorancia bíblica deliberada en el corazón del creyente. No hay lugar para la ignorancia bíblica deliberada en el corazón del verdadero creyente. Como les decía, conocer las perfecciones de Dios, contemplar la belleza en la faz de Jesucristo, asombrarse de sus obras poderosas, simplemente contemplar quién es como Él se ha revelado en su palabra y en la gloria de su creación, temblar ante la revelación de su ira, adorarle en santidad, en su santidad abrumadora. No son actividades únicamente reservadas para un salón de teología o únicamente para un momento de estudio de la Biblia. Esa es la vida entera del creyente. La vida entera del creyente está volcada en conocer quién es su Dios. Conocer a Dios y adorarle correctamente son verdades íntimamente relacionadas, es decir, una va de la mano de la otra. Conocer quién es Dios y adorarle por quién es Él está íntimamente relacionado. Todavía resuenan en mi mente las palabras de un querido hermano cuando yo era un nuevo creyente que me decía, Homero, recuerda que una teología pobre produce una adoración pobre. Y es a la luz de esta conexión cercana entre la adoración y la teología que vamos a estar abordando el tema de una teología precisa y una doxología profunda. Es decir, estas dos realidades transforman nuestra adoración. Entonces vamos a ver dos realidades que transforman nuestra adoración. Y esas dos realidades son una teología precisa y una doxología profunda. Y solamente para que tengan tal vez el mapa que vamos a ir abordando a lo largo de esta clase, es que vamos a ver primero qué es la teología y por qué la Biblia nos exhorta a tener una teología precisa. Y después vamos a ver qué es la doxología y por qué la Biblia nos exhorta a una doxología profunda. Y al final la idea es que veamos cómo estas dos verdades en conjunto nos motivan y transforman la forma en la que adoramos a Dios. Mi deseo no es presentar una serie de definiciones de un libro de teología. Entiendo que estamos en el contexto como de una clase, pero no es arrojarles un montón de definiciones o, como el otro día expresaba Santiago, volcar el camión de información que no tenga ninguna conexión con la vida diaria del creyente. Más bien deseo que observemos diversos textos que presentan estas realidades y veamos cómo están íntimamente relacionados y cómo se relacionan en la forma en que adoramos a Dios. Y como veíamos al inicio, el todo de la vida del creyente es conocer a Dios y adorarle, porque eso impacta todas las áreas de la vida del creyente. Entonces, es mi oración que al observar la importancia de conocer a Dios, como Él se ha revelado, entonces nuestros corazones ardan para que le adoremos como Él es digno
de ser adorado. Entonces vayamos al primer punto. Primero, teología precisa. ¿Qué es teología? ¿O qué entendemos por teología? Y entendemos teología como un conocimiento concerniente a Dios o el estudio de Dios basado en su revelación. Lo que se conoce acerca de Dios debido a su revelación. Y la teología es el conocimiento de Dios, como les decía, a la luz de su revelación, o el conocimiento de Dios y la interacción que se tiene con la revelación que Él ha dado acerca de sí mismo. Y lo importante es que uno no puede conocer a Dios si Él no se ha revelado. Dado que la teología implica un conocimiento acerca de Dios, en estricto sentido, toda persona es un teólogo. Y ahora voy a explicar por qué. Todo hombre, incluso el incrédulo, es un teólogo porque tiene un conocimiento acerca de Dios e interactúa con ese conocimiento de alguna forma específica. Y vayamos a Romanos 1:18 en adelante, que nos da bastante claridad acerca de esta idea. La teología es un conocimiento concerniente a Dios. Toda persona tiene un conocimiento acerca de Dios y todos interactúan de alguna forma con ese conocimiento. Y en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, Pablo nos presenta la realidad de cómo el incrédulo interactúa con el conocimiento que Dios ha revelado soberanamente tanto en su creación como en su conciencia. Y miren Romanos capítulo 1 a partir del versículo 18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, o se los manifestó. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Observa el 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En el contexto de estos primeros 3 capítulos de Romanos, Pablo está introduciendo la realidad de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre está espiritualmente muerto en su estado natural. Y el problema que Pablo utiliza como punto de partida es muy interesante. El punto del que Pablo parte es que la muerte espiritual es tanto una consecuencia como una evidencia del rechazo de la revelación divina. El rechazo de la revelación divina es tanto evidencia como consecuencia de la muerte espiritual. Es decir, lo que Pablo está presentando en estos primeros 3 capítulos, de que todo el mundo yace bajo pecado, de que todo mundo sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, parte del hecho de que hay un rechazo voluntario y constante de la revelación que Dios ha dado acerca de sí mismo. Y mira el versículo 18. El hombre en su injusticia, como lo dice ahí al final del versículo 18, y con su impiedad, es que restringe la verdad de Dios, rechaza la revelación divina. Y el versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente, es decir, la verdad de Dios, aquello que es verdadero acerca de Dios es sumamente claro, es sumamente evidente, y el incrédulo rechaza lo que es evidente acerca de Dios. Y ahora mira el versículo 20, porque desde la creación del mundo, es decir, toda la creación y desde que el mundo fue creado, proclaman al unísono que Dios es Dios, proclaman su eternidad, proclaman su omnipotencia y estas realidades son claramente visibles en su creación. Como dice el Salmo 19:1, que seguramente muchos de ustedes conocen bastante bien, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. De vuelta a Romanos, ahí en el versículo 20, mira la siguiente frase. Con toda claridad, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Y lo que implica el versículo 20 es que tanto los sentidos como las emociones o los sentidos y el intelecto están expuestos ante la revelación de Dios.
Tanto los sentidos como el intelecto están expuestos ante la revelación de Dios. Por tanto, es necesario rechazar y en un sentido esterilizar con necedad o esterilizar con pecado los sentidos y el intelecto para afirmar que Dios no existe. Es decir, aquel que afirma que Dios no existe ante tan contundente evidencia como Pablo lo presenta en Romanos 1 a partir del versículo 18, es porque está esterilizando voluntariamente sus sentidos y su intelecto. Hay que echar a la borda el intelecto, hay que echar a la borda todos los sentidos para decir Dios no existe. Toda esta contundente revelación que clama al unísono, cientos y millones de galaxias y estrellas y planetas clamando al unísono, el sol saliendo día con día, proclamando Dios es Dios, Dios existe y el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Es necesario echar a la borda el intelecto para rechazar esas verdades. Por eso el versículo 21, Pablo, es obvio en un sentido el argumento que continúa ahí el apóstol Pablo en el versículo 21, que dice que aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que, observa con detalle, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces la cuestión no es una falta de revelación, la cuestión es una falta de evidencia. La cuestión es que el incrédulo ante la contundente revelación de quién es Dios se niega a doblegar sus rodillas, se niega a doblegar que Dios es Dios y se niega a darle gracias y entonces su necio corazón y su entendimiento están siendo entenebrecidos. Aunque la revelación de Dios está inequívocamente allá afuera e inequívocamente lleva a tener un concepto acerca de quién es Dios, el incrédulo decide rechazar ese conocimiento. Entonces Dios es conocible, lo que se conoce acerca de Dios es evidente, Dios mismo lo ha hecho evidente y en su soberanía ha decidido revelarse a todo hombre. Es decir, todo hombre con base en Romanos 1 tiene cierto concepto acerca de quién es Dios. Todo hombre carga consigo la evidencia de que Dios es Dios, de que Dios es real y de que Dios existe. Entonces, aún el incrédulo es un teólogo porque aún el incrédulo interactúa con esas realidades teológicas o con esas realidades acerca del conocimiento de Dios. ¿Y cuál es la forma en la que interactúa con esas realidades? Restringiendo esas verdades con su injusticia. Diciendo, amo más mi pecado y rechazo la luz. Amo más mi propia necia sabiduría y rechazo el conocimiento de Dios. No quiero darle la gloria de la cual solo Dios merece. Un hermano que anda predicando normalmente en las calles y que tiene un ministerio de apologética, constantemente interactúa con ateos y a veces les pregunta, si yo te diera suficiente evidencia de que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, ¿tú le adorarías? Y la respuesta típica es, no, yo no voy a doblar mis rodillas ante ese Dios. Y ese es el problema del corazón humano. Es el problema del corazón humano. Que neciamente el incrédulo interactúa con la revelación de Dios, o llamémoslo, hace teología con su corazón duro y rechaza el conocimiento de quién es Dios. Él ha decidido cambiar la verdad de Dios, como dice el versículo 25, por la mentira y adorar y servir a la criatura antes que al Creador. Jesucristo dice algo similar ahí en Juan 3:20. Dice, todo lo que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El problema no es la falta de luz. El problema es que el brillo de la luz es contundente y si te acercas a la luz, las malas obras se hacen evidentes. La forma en la que un incrédulo, y a manera de ilustración podemos decirlo, la forma en la que un incrédulo hace teología es la misma forma en la que un murciélago se refugia en las cavernas, huyendo de la luz, amando las tinieblas, rechazando la revelación, amando su pecado, negando el conocimiento de Dios, rechazando la verdad de Dios, odiando al Dios que se ha revelado claramente en su creación, corazón y conciencia. El incrédulo rechaza el conocimiento de Dios no porque no sea un teólogo,
sino porque es un teólogo con un corazón endurecido, es un incrédulo. Odia al Dios que claramente se ha revelado. Y probablemente hoy, si tú estás escuchando este mensaje y estás aquí o estás escuchándolo en línea, y tal vez tú estás en esa condición de rechazo de la revelación de Dios, de que constantemente has rechazado quién es Dios, su carácter, has rechazado la contundente evidencia de que Él es el Dios verdadero. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que te arrepientas. Hoy es el día que abandones tu necedad y corras a los pies de Cristo. La cuestión no es falta de evidencia, la cuestión no es falta de luz. La cuestión es que amas tu pecado, necesitas abandonarlo y abrazar a Cristo. Entonces, si aún el incrédulo es un teólogo y la teología depende de la revelación y podemos conocer a Dios porque Él se ha revelado, entonces la cuestión en realidad no es si eres o no un teólogo. La cuestión en realidad es ¿qué tipo de teólogo eres? La cuestión en realidad es si eres un bueno o un mal teólogo. O la pregunta no es si tienes un conocimiento acerca de Dios, es si tienes un conocimiento preciso acerca de Él. Y con conocimiento preciso no me refiero a que podamos conocer completamente a Dios en ninguna manera. Con conocimiento preciso me refiero a que podemos tener un entendimiento correcto acerca de quién es Dios. De ninguna manera, ningún ser finito como nosotros puede conocer absolutamente y completamente al Dios infinito. Creo que todo creyente, y después de años y años de estudiar la Biblia, todo teólogo serio y creyente, después de años y años de estudiar la Biblia, culminaría diciendo, al igual que Job en Job 26:14, he aquí, estos son los bordes de sus caminos. Cuán leve es la palabra que de él oímos. Pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Entonces no estamos hablando de un conocimiento completo acerca de quién es Dios, o un conocimiento total de la divinidad, pero sí podemos tener un conocimiento preciso y correcto de quién es Dios con base en su revelación. Y aquí es donde la revelación juega un papel muy importante. Y podemos hablar brevemente de dos categorías de la revelación. La revelación general y la revelación particular. La revelación general es lo que ya hablamos ahora en Romanos capítulo 1. Es decir, que todos en su propio corazón, en su propia conciencia y por testimonio de la creación saben que Dios es Dios. Y ahora venimos a la revelación especial. La revelación especial es la palabra de Dios, esto es, donde Dios se ha revelado con detalle y a detalle acerca de su carácter, sus obras, sus atributos, quién es Él. Y la palabra de Dios nos ayuda a determinar qué tan buenos teólogos somos. La palabra de Dios nos ayuda a determinar la precisión de nuestra teología. Lo que Dios ha hablado acerca de sí mismo es lo que debe determinar nuestra comprensión de Él. Si Dios mismo ha hablado en su palabra y Él se ha descrito a sí mismo en su palabra, sería una necedad buscar otra fuente de revelación para conocerle. La fuente de revelación de Dios no está en las emociones, no está en nuestras ideas, no está en nuestras concepciones. Es que, hermano, a mí me gusta mucho pensar en Dios de esta forma. La respuesta es, debemos de pensar en Dios de acuerdo a la Escritura, porque Él quiere que así lo conozcamos. Él así se ha revelado. Es interesante que esta realidad de que Dios ha hablado y de que Él ha hablado para que le conozcamos es contundente y constante en toda la Escritura. Al menos en el Antiguo Testamento hay 3,800 veces que se dice Jehová dijo, Jehová habló o vino palabra de Jehová. Al menos 3,800 veces. Dios ha hablado en su palabra. Dios ha hablado para ser escuchado y obedecido. Dios ha hablado para que le conozcamos. Dios ha hablado mediante la ley, mediante los profetas, ha hablado definitivamente y finalmente en lo que dice Hebreos 1:2. Dios nos ha hablado por su Hijo.
Dios ha hablado mediante los apóstoles que transmitieron el mensaje de su Hijo. Dios nos ha hablado en su libro, que es la Biblia. Y si queremos conocer y amar al Dios del libro, tenemos que conocer el libro de Dios. Es la palabra de Dios suficiente, precisa, sin error alguno, infalible y poderosa para revelar el carácter del Dios Trino que es digno de ser adorado. Entonces, dado que Dios se ha revelado en su palabra, y dado que Dios nos ha dicho quién es Él, y hacer teología es interactuar con ese conocimiento de Dios, entonces Dios nos llama a conocerle correctamente. Dios nos llama a conocerle adecuadamente, precisamente. Ciertamente vivimos en una época donde la ignorancia teológica abunda e incluso en círculos cristianos es promovida la ignorancia de la Biblia. Realmente esta no es una verdad consistente con la Escritura. La Biblia nos llama a tener una teología precisa. Un profesor del seminario constantemente nos dice, ustedes deben ser hombres de un solo libro. De un solo libro. La Biblia no apoya la ignorancia teológica. Y entonces vayamos al siguiente punto. ¿Por qué es que la Biblia nos llama a la teología precisa? ¿Por qué la Biblia nos llama a la teología precisa? Ya que vimos que todos somos teólogos, y ya que vimos que todos interactuamos con la revelación de Dios de alguna forma, entonces la Biblia nos muestra qué tipo de teología debemos de tener. La exhortación que nos hace la Escritura con respecto al conocimiento de Dios es clara. Debemos de tener un conocimiento correcto acerca de Dios. Y acompáñenme a Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Jeremías comienza el capítulo 9 con una serie de lamentos por causa del juicio de Dios, por causa de el juicio que Dios está trayendo en contra de su pueblo por su desobediencia. Pero cuando llega al versículo 23, parece que hace un contraste bastante interesante. Y dice el versículo 23, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas me complazco, en estas cosas me complazco, declara el Señor. El deseo de Dios es que tengamos una teología precisa fundamentada en su palabra. Y Dios exhorta al pueblo a que la jactancia necia es jactarse de las posesiones terrenales. Mira, dice el versículo 28. No se gloríe el sabio en su sabiduría. No te jactes de que tienes sabiduría, no te jactes de que tienes poder, no te jactes de que tienes riqueza. Si hay algo de lo que puedes jactarte y si hay algo en lo que puedes gloriarte, una jactancia piadosa, podemos llamarle así, mira el versículo 24. El que se gloría, gloríese de esto, que me entiende y me conoce. Dios no aprueba el desconocimiento acerca de Él, más bien promueve que le conozcamos y se ha revelado para que le conozcamos. Entonces, Dios explica que conocerle también está conectado con lo que Él dice acerca de sí mismo. Mira el versículo 24. El que se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Y ahora mira cómo Dios describe a continuación sus obras, su carácter. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Entonces el conocimiento de Dios está conectado directamente con lo que Dios ha dicho acerca de Él. Y en el Nuevo Testamento encontramos esa misma exhortación una y otra vez. Y por supuesto no podemos ir a todos los textos, pero vayan ahí a la segunda carta a Timoteo, Pablo escribiendo su última carta a su amado hijo en la fe, Timoteo. Y ciertamente Pablo
escribiendo esta, su última carta a Timoteo, fue bastante selectivo en las palabras que utilizó y fue bastante intencional en lo que Pablo le está diciendo. Y mira ahí en 2 de Timoteo 1:13, desde el comienzo de la carta, Pablo le manda a Timoteo: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor de Cristo Jesús. Y después en el 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y observa bien, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y tal vez la consecuencia o la reacción inmediata, bueno, es que Pablo le está hablando aquí a un pastor, o Pablo le está hablando a un delegado apostólico, como lo era Timoteo. Sin embargo, como lo vemos en 1 Timoteo 3, los pastores y ancianos son el ejemplo de la iglesia y la iglesia debe de seguir su ejemplo. Y entonces, si los pastores y ancianos están interpretando correctamente la Escritura, están haciendo teología precisa, la responsabilidad de toda la iglesia es seguir en ese mismo camino, interpretando correctamente la Escritura. Entonces Pablo exhorta a Timoteo y le dice: preséntate a Dios aprobado. ¿Y cuál es ese factor de aprobación? El que interpreta bien o que maneja con precisión la palabra de verdad.